Y vamos a hablar de jubilaciones, también de la inflación y de cómo impacta la inflación precisamente en el ingreso, sobre todo de los jubilados. Estamos con Santiago Francina, es secretario general de la ANSES y economista. ¿Cómo está, Santiago? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, ¿qué decirle a los jubilados, no? Bueno, preocupados por los aumentos de precios, por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Sí, ahí justamente la idea lo que nosotros hicimos en ANSES, un cálculo para romper algunos mitos que trataron de instalar desde nuestra perspectiva de que el año pasado perdió el poder adquisitivo de nuestros jubilados y sobre todo el cálculo que hicimos nosotros fue con respecto al jubilado de la mínima, que es el 65% del sistema previsional argentino y además donde teníamos que poner el ojo porque fueron los que más poder adquisitivo perdieron durante los 4 años de la gestión de Macri. Y la verdad que el mito, de nuestra perspectiva, es un mito, la pérdida de adquisitivo, porque no tiene en cuenta algunas cuestiones. De hecho, si uno toma los 4 aumentos que se dieron por decreto el año pasado, el aumento fue de 35,3%. Y uno dice, bueno, si lo compara con la inflación que fue el 36%, no le ganaron. Pero cuando hacen ese cálculo no tienen en cuenta los 3 bonos que nosotros le dimos el año pasado. La suma fija. Exactamente, que fueron 3 bonos, 2 de 5.000 pesos, uno en diciembre de 2019, otro en enero de 2020, y el tercer bono, que fue de 3.000 pesos, en abril, cuando empezó la pandemia y la cuarentena, también le dimos un tercer bono de 3.000 pesos. Si uno calcula los aumentos por decreto de 35,3% más los 3 bonos, el cálculo es que le ganaron la jubilación de la mínima, que repito es el 65% del sistema previsional y que además es donde teníamos que poner el ojo, le ganaron en 11.000 pesos a la inflación, con lo cual el año pasado tuvieron un aumento en términos de poder adquisitivo. Obviamente no es que nosotros estamos contentos, que decimos con esto es suficiente, ya está, no. Decimos primero, es un mito que el año pasado perdieron en términos de poder adquisitivo los jubilados y segundo, y por eso queremos y nuestra filosofía es seguir continuando la del gobierno nacional en aumentando el poder adquisitivo. Nosotros siempre decimos de ANSES que empezamos de -20, no de 0, porque fue menos... Había que recomponer todo lo perdido 20% anteriormente. perdieron el poder adquisitivo durante la gestión del gobierno de Macri y la fórmula de movilidad de Macri impactó en un 19,5% en poder de compra de nuestros jubilados. Pero el que más perdió fue el jubilado de la mínima, reitero, porque lo que más aumentaron en esos 4 años fue medicamentos, fue la tarifa de los servicios públicos, fue alimentos y bebidas, que repercute sobre todo en el jubilado de la mínima. Y permítanme otra aclaración. Tampoco tienen en cuenta a la hora de instalar esa idea de que el año pasado se ajustó con los jubilados el tema de lo que llamamos la jubilación indirecta. ¿Qué es esto? Un conjunto de políticas que se hicieron desde ANSES, desde PAMI, desde el gobierno nacional, que además aumentaron lo que se llama la jubilación indirecta. La más importante son los 170 medicamentos gratis que nuevamente PAMI, que fue una promesa de campaña de Alberto y en el primer año se hizo realidad, que fue que en promedio el cálculo de PAMI es que se ahorra un jubilado 3.200 pesos por mes con los medicamentos gratis, que es otra de las políticas que había desarmado en el gobierno de Macri. Obviamente nosotros por eso estamos también contentos, sí, con la votación de la nueva fórmula de movilidad que se votó en diciembre pasado en el Congreso, que una fórmula de movilidad que ya existió, que se aplicó desde el 2008 al 2017 y que cuando se aplicó aumentó un 26% el poder adquisitivo de los jubilados, con lo cual esta fórmula, más allá de las discusiones teóricas que podemos tener, está demostrado de que cuando se aplicó le ganó a la inflación. Justamente, Santiago, ¿qué va a pasar con la liquidación de los jubilados a partir de marzo? ¿En dónde se va a haber modificado justamente el ingreso a partir del mes que viene? Bueno, en marzo, ahora nosotros en el Congreso el año pasado se votó esta nueva fórmula de movilidad. Es una fórmula de movilidad que a diferencia de la 2008, lo único que se modifica es que los aumentos van a ser trimestrales. En la otra fórmula eran aumentos semestrales, con lo cual eran 2 aumentos por año. Ahora vamos a tener 4 aumentos por año, marzo, junio, septiembre y diciembre, con lo cual la primera aplicación de la fórmula va a ser en marzo. Obviamente están faltando algunos datos para calcular la fórmula. Cuando tengamos esos datos vamos a poder calcular a ciencia cierta cuál va a ser el aumento de marzo. Obviamente nosotros estamos seguros que con los 4 aumentos este año la jubilación le va a ganar a la inflación, porque la fórmula está compuesta por 2 cosas: salarios y obviamente va a haber una recuperación del salario real este año en la Argentina, con lo cual eso va a impactar positivamente en el 50% de la fórmula, y recaudación tributaria en ANSES, que eso ya se está dando, que la recaudación está aumentando más que la inflación, con lo cual los dos componentes de la fórmula este año
le van a ganar la inflación y por lo tanto la jubilación va a aumentar más que la inflación y vamos a seguir recomponiendo el poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Gracias, Santiago, por venir. Gracias a usted, un gusto.